Saludos, damas y caballeros. Vengo con una nueva tanda de historias de terror de Reddit de temática marina, pero antes les pido que se suscriban al canal para no perderse los nuevos videos. Ahora sí, pónganse cómodos, pulsen el botón de suscripción y disfruten. Corría el año 1743 cuando descubrí que no podía morir. Nací esclavo en 1720, en el distrito londinense de Southwark. En 1724, después de que un incendio destruyera la casa de mi amo, este se vio obligado a vender a todos sus esclavos para cubrir los gastos de reconstrucción, al menos a los que sobrevivieron. En la subasta, mi peor pesadilla se hizo realidad. Un dueño de una plantación de Bristol compró a mis padres. A mí no me compró. Dijo que era demasiado pequeño para trabajar en los campos y no quería alimentarme y mantenerme durante años hasta que creciera. Así, entre gritos y forcejeos, subieron a mis padres a una carreta y se los llevaron, mientras yo me quedaba atrás. Nunca los volví a ver. Las cosas podrían haber sido peores. Podría haberme comprado alguien con menos remordimientos sobre el trabajo infantil. Afortunadamente, me compró una mujer de unos 50 años llamada Imogen Harris. No era dueña de una plantación ni nada por el estilo. Su marido había muerto y sus 2 hijos se habían alistado en la Marina Real. Simplemente quería compañía. Viviendo con ella, sentí algo parecido a la felicidad. Me enseñó a leer, a cocinar, y hacíamos la cena juntos todos los días. Luego contaba historias o simplemente charlábamos de cualquier cosa. Cuando tenía 12 años, la señora Harris me permitió ser aprendiz de un herrero. Pasé 8 años trabajando en la fragua, haciendo principalmente cadenas y bayonetas. Luego, la salud de la señora Harris empezó a empeorar. Pronto tuve que cuidarla a tiempo completo. Hice todo lo que pude por ella, pero al final, todo lo bueno se acaba. Murió en 1742 y me volvieron a vender. En la colonia de Delaware, en América, escaseaban los herreros. Como yo tenía mucha experiencia en ese oficio, me metieron en un barco con otros 9 esclavos y emprendí el viaje. Seguro que han oído hablar de cómo transportaban a los esclavos, encadenados uno al lado del otro, tumbados sobre tablones. Conmigo no fue así. Este no era un barco negrero, sino de carga. Por eso, a todos nosotros simplemente nos encerraron en la bodega. Pasamos allí varias semanas recibiendo solo pan duro y agua, y nos sacaban de uno en uno para hacer nuestras necesidades. El resto del tiempo estábamos encerrados las 24 horas. De día hacía un calor insoportable, y de noche, un frío glacial. Después de que 3 de nosotros murieran, nos dimos cuenta de que todos moriríamos si no hacíamos algo. Todos los días al mediodía, la tripulación nos traía pan y agua. 2 hombres con mosquetes se quedaban en la puerta mientras un tercero repartía la comida. El plan era sencillo. Todos nos abalanzaríamos sobre ellos cuando entraran, les quitaríamos las armas y tomaríamos el barco. En el peor de los casos matarían a 2 de nosotros, ¿verdad? Llegó el momento. Oímos a los marineros acercarse a la puerta y nos preparamos, pero nos precipitamos. En cuanto la puerta se abrió y el primer hombre entró con el pan, nos lanzamos hacia adelante. Eso les dio a los 2 hombres con mosquetes tiempo para retroceder y dispararnos. Ambos dieron en el blanco y quedamos 5. Luego corrieron a la cubierta y los seguimos. Cuando salimos arriba me di cuenta de lo equivocados que estábamos. Nuestro error fue suponer que los 2 que bajaban a la bodega eran los únicos guardias armados del barco. Resultó que toda la tripulación estaba armada. Más de una docena de hombres estaban en la cubierta, apuntándonos con sus armas. Esperaba que nos fusilaran a todos allí mismo. En lugar de eso, nos obligaron a sentarnos y luego eligieron a uno para que sirviera de escarmiento a los demás. Como ya habrán adivinado, me eligieron a mí. A la vista de los demás esclavos, me encadenaron las muñecas y los tobillos y me envolvieron los hombros y el pecho con pesadas cadenas. Luego me arrojaron por la borda. Empecé a hundirme de inmediato. Las cadenas se encargaron de ello. Era la primera vez en mi vida que estaba bajo el agua, así que no estaba acostumbrado a aguantar la respiración. Logré resistir casi 1 minuto antes de no poder más. El agua salada entró en mi tráquea, ardiendo de una forma que no se imaginan.
Dejé de luchar y simplemente esperé a que todo terminara, pero no terminaba. Debería haber muerto en cuestión de minutos, pero de alguna manera seguía vivo. Sentí cómo golpeaba el fondo del mar. Debíamos estar en un lugar bastante poco profundo, porque había suficiente luz solar para ver lo que me rodeaba. No podía moverme, no podía respirar, no podía dormir. Entumecido por el frío del agua, lo único que sentía era el ardor del líquido salado en mis pulmones y garganta. No cesaba. Lo único que podía hacer era ver cómo el sol cruzaba el cielo una y otra vez. Pasaron 10 días. ¿Saben lo que es no comer durante 10 días? 25 días. El barco probablemente había llegado a Delaware. Me pregunto qué diría la tripulación cuando esperaban 10 esclavos y solo llegaron 4. 75 días. El hambre y la sed parecen haber alcanzado su punto máximo. Supongo que eso es bueno. 200 días. Pensé que me marchitaría de hambre y al final podría liberarme, pero no. Seguía exactamente igual que antes. 365 días. Para este momento ya había aceptado que estaba en el infierno y que esto nunca terminaría. Era mi castigo por maldecir a Dios tras la muerte de la señora Harris. 500 días. Me arrepentí de que me hubiera comprado. Por su culpa estaba en el fondo del océano. Siempre fue amable, me trató como a un hijo, pero nunca se molestó en darme la libertad. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. No era mejor que los demás. 1000 días. Para este momento dejé de pensar en el pasado. No tenía sentido. Estaba aquí y estaría aquí para siempre. Lo único que hacía era contar. 2000 días, 5000 días, 10.000, 50.000, 96.729. Ocurrió algo nuevo. Pude distinguir 2 figuras moviéndose en el agua por encima de mí. No eran peces. Ellos intentaban evitarme. No, eran siluetas humanas. No tengo ni idea de qué hacían tan lejos en el mar, pero sabía que si llamaba su atención, tal vez podrían liberarme. Así que empecé a agitarme y levanté una buena nube de arena. Funcionó. Las sombras empezaron a acercarse hasta que pude distinguir sus rasgos. Eran 2 mujeres con lo que ahora entiendo que eran equipos de buceo. Cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo, ambas me agarraron y empezaron a subirme a la superficie. Tardaron un rato, sobre todo por el peso de las cadenas que aún me envolvían. Por fin, llegamos a la superficie y respiré por primera vez en más de 250 años. Después de tanto tiempo en la oscuridad, la brillante luz del sol era insoportable. Cerré los ojos con fuerza, pero no ayudó mucho. Una de las mujeres le gritó a alguien. Escuché un chapoteo y en cuestión de segundos ya me estaban arrastrando por el agua. Luego me subieron a una superficie firme. Los siguientes minutos los pasé tosiendo agua y bastante sangre. El aire me quemaba los pulmones casi tanto como el agua salada. Finalmente abrí los ojos. Vi que estaba en un barco, pero no se parecía a ningún barco que hubiera visto jamás. Era blanco y brillante. Surcaba el agua sin tener velas, hacia tierra firme a lo lejos. Nadie lo estaba siquiera pilotando. Las 2 mujeres estaban sentadas con un hombre y hablaban. Capté fragmentos de su conversación. El radar no muestra otros barcos en un radio de al menos 10 millas. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Ves en qué estado están las cadenas? Tiene que haber estado ahí años para que estén tan oxidadas. Te das cuenta de lo estúpido que suena eso, ¿verdad? Hablaron un poco más. Dejé de escuchar. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la sensación del aire fresco en mis pulmones. Luego me interrumpió una de las mujeres, que se arrodilló a mi lado y empezó a cerrar las cadenas con un cuchillo. Gracias al óxido terminó rápido y pude volver a moverme. Cuando se levantó y volvió a hablar con sus compañeros, me sorprendí a mí mismo mirando fijamente su pantorrilla desnuda. En algún momento mientras estaba bajo el agua había dejado de sentir hambre. Se había convertido en algo constante, como respirar para la mayoría de la gente. Mientras yacía allí, mirando su pierna suave y desnuda, todo eso volvió con una fuerza renovada, un vacío aterrador y punzante que era imposible ignorar por un segundo. La agarré por el tobillo y hundí mis dientes en la carne. Ella gritó
y los otros dos también gritaron cuando le arranqué un trozo de pierna y me lo tragué. En ese momento fue lo mejor que había probado en mi vida, pero no fue suficiente. La tiré al suelo y la mordí de nuevo, esta vez en el cuello. En ese mismo instante, escuché 3 fuertes estallidos y un dolor me explotó en el costado y en el brazo. Levanté la vista y vi al hombre apuntándome con una pistola. Por supuesto, las balas dolieron, pero no podían matarme, al igual que el agua. Al ver que yo seguía vivo, se abalanzó sobre mí y empezó a empujarme hacia la popa del barco, hacia el agua. Al ver esto, y con la fuerza que solo el terror puede dar, logré arrojar al hombre al agua. La mujer a la que no había mordido, al parecer no queriendo quedarse a solas conmigo, intentó saltar tras él, pero la agarré y la empujé lejos de la borda. Cayó hacia atrás y su cabeza se golpeó contra la esquina de una silla. La sangre empezó a brotar de la herida y después de eso ya no se movió. Sin nada más que me lo impidiera, volví a comer. Después de 5 bocados, vomité. La sangre y los trozos de carne cayeron sobre su cuerpo que se iba enfriando. Pero el hambre era imposible de controlar. Seguí comiendo, vomitando varias veces más antes de terminar con la primera chica. Con la segunda no me di prisa. Aún no estaba muerta, solo inconsciente, así que todavía estaba caliente. No me la terminé de comer. El hambre se había saciado lo suficiente como para poder detenerme. Empecé a asimilar la magnitud de lo que acababa de hacer. Había matado a esas 2 mujeres y aquel hombre probablemente moriría en el agua. Si no estaba maldito antes, ahora lo estaba con seguridad. Pero Dios me había dado la espalda hacía mucho tiempo. ¿Por qué debería seguir sus mandamientos después de lo que me había hecho pasar? Empecé a inspeccionar el barco. Encontré unas jarras de agua que me bebí enteras y una bolsa con ropa. Supongo que era de aquel hombre. Me arranqué mi ropa podrida, me lavé la sangre de la cara y me puse sus cosas. Al verme en el espejo me di cuenta de que no había envejecido en absoluto desde que me arrojaron de aquel barco. Seguía aparentando unos 23 años. Poco después, el barco llegó a la costa. La playa estaba vacía. Eché a correr queriendo alejarme lo más posible de ese barco. Más tarde ese mismo día, después de deambular por esa ciudad durante horas, fui a la playa para ver si alguien había encontrado el barco. Al acercarme, vi a una multitud cerca de allí y un montón de luces rojas y azules parpadeando. Decenas de hombres de negro, con pistolas en el cinturón, se habían reunido alrededor del barco. No me quedé para averiguarlo. Ahora me doy cuenta de que fui demasiado duro en mis juicios sobre la señora Harris. Aunque su negligencia al no liberarme llevó a todo esto, ella me enseñó a leer, y eso resultó ser inestimable en este nuevo mundo. Pasé gran parte de mi tiempo en la biblioteca, estudiando cómo había cambiado el mundo a lo largo de los siglos, todos nuestros avances. La mayoría de la gente da por sentado lo asombrosa que se ha vuelto la tecnología. Podemos hablar con personas al otro lado del mundo en tiempo real. Cuando yo era un niño, enviar un mensaje a esa distancia tardaba meses. A menudo pienso en el hecho de que nunca moriré. A veces esta idea me entusiasma. Veré cómo será el mundo dentro de cientos de años. Otras veces me aterra. Nunca podré tener una relación duradera. Mis parejas envejecerán y morirán, y yo no. ¿Qué pasa si algún desastre acaba con toda la vida en este planeta y me quedo solo en un mundo muerto para siempre? No estoy seguro de en qué ocuparé mi tiempo durante la eternidad, pero hay algo que sí sé con certeza. Nunca más volveré a entrar en el océano. Hace unos 3 años, yo era reportero científico a bordo del buque de investigación noratlántico, Baseline Explorer. Estábamos a unos 20 kilómetros de la costa de las Bermudas y me estaba preparando para sumergirme en un batiscafo biplaza, algo con lo que soñaba desde que era niño. El piloto de la nave era un veterano de las inmersiones en aguas profundas llamado Percy, un tipo genial, con un gran sentido del humor. Hablaba arrastrando mucho las palabras con acento tejano, lo que hacía que incluso las tonterías sonaran a sabiduría popular. Sus primeras palabras hacia mí fueron:
¿Alguna vez has bajado en un trasto de estos? Nunca. Sonreía emocionado como un colegial. Prácticamente estaba temblando. Nunca lo olvidarás, me aseguró. Mirándolo en retrospectiva, puedo decir que fue el presagio más brillante que he escuchado en mi vida. Estos batiscafos pesan unas 8 toneladas, están equipados con tecnología científica de última generación y tienen focos enormes montados justo delante de la burbuja acrílica de la cabina. Son increíblemente maniobrables incluso a profundidades extremas, pueden girar 360 grados en un palmo de terreno y tienen un enorme brazo hidráulico que el piloto maneja con un joystick. Vi a Percy mover ese brazo con tanta destreza que, juro por Dios, podría haberle quitado el chupete a un bebé sin siquiera despertarlo. Cuando no estaba pilotando el batiscafo, a Percy le encantaba jugar a videojuegos en la sala de descanso del barco. Nos pasamos innumerables niveles de Call of Duty juntos, y créanme, como gamer de la vieja escuela, les digo que el tipo era condenadamente bueno. Y lo que es más loco, tenía 58 años y 6 nietos. Percy era un tipo excelente, pero después de aquel viaje, el primero para mí y el 103 para él, dejó de ser ese mismo tipo para siempre. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Los batiscafos son una maravilla de la ingeniería. Pueden soportar hasta 25 atmósferas terrestres, lo que básicamente significa una presión 25 veces mayor que en la superficie. Es como poner 12 enormes aviones de pasajeros encima de una hormiga. Nunca olvidaré la sensación de deslizarme por primera vez a través de la escotilla hacia la burbuja de la cabina. Tenía miedo. Sabía qué esperar, pero no imaginé que la burbuja fuera tan pequeña. Daba claustrofobia, como meterse en una secadora, pero una vez que me senté, no estuvo tan mal. A través del cristal panorámico teníamos una vista de todo el mundo, mejor que en un IMAX. Pero cuando la grúa del barco nos bajaba al agua, no pude evitar preguntarme, ¿será esta la última vez que vea la luz del sol? Estaba nervioso por el viaje que nos esperaba. Mis editores querían un reportaje en vídeo de una inmersión en aguas profundas en uno de los batiscafos, lo cual tenía sentido, ya que mi trabajo consistía en documentar todas las funciones del buque de investigación. Pero íbamos a bajar casi hasta la profundidad límite del aparato, a unos 1000 metros, y de repente toda la idea me pareció aterradora. Pero Percy me tranquilizó rápidamente. Había bajado más de 100 veces y, en su opinión, esto era más seguro que ir a la licorería más cercana. A medida que el batiscafo descendía hacia las profundidades, por mucho tiempo parecía que estábamos inmóviles, como si simplemente estuviéramos suspendidos en la eternidad del espacio a su lado. Pero Percy me aseguraba que seguíamos bajando y el agua se volvía cada vez más azul y más oscura a medida que descendíamos. Un segundo batiscafo nos seguía como un fantasma. El piloto era un israelí llamado Avi, un hijo de puta estoico. Llevaba 3 semanas a bordo del Baseline Explorer y ni una sola vez lo vi sonreír. Lo apodaban La Máquina. El nombre le quedaba como anillo al dedo. Al principio del viaje, cuando aún estábamos cerca de la superficie, nos hizo un cambio de luces con los focos, y a veces Percy hablaba con él por radio durante el descenso, pero eran conversaciones puramente profesionales. La Máquina no era el tipo de persona a la que le gustaran las charlas triviales. Mi trabajo como copiloto era asegurarme de que el cristal no se empañara, así que cada pocos minutos limpiaba la burbuja acrílica por dentro. El resto del tiempo grababa y comentaba todo lo que veía a nuestro alrededor. A unos 200 metros empezamos a pasar de la zona epipelágica, la zona con luz solar, a la zona crepuscular o mesopelágica. Ahora el océano había adquirido un tono aguamarina profundo, como el cielo antes del amanecer. Vimos una morena deslizándose en el cono de nuestros focos, un banco de meros revoloteando a nuestro alrededor como confeti plateado, y La Máquina nos llamó la atención sobre un par de pequeños tiburones tigre que nos siguieron un rato y luego desaparecieron en la oscuridad. Estamos a casi 1000 metros de profundidad y hay una oscuridad total a nuestro alrededor. Estamos en la zona de medianoche. Ni un solo fotón de luz puede penetrar tan profundo. La única fuente de iluminación son nuestros focos. Estábamos a punto de empezar el ascenso cuando, de repente, Percy detuvo el movimiento por completo.
Simplemente nos quedamos suspendidos. ¿Qué pasa? El rostro de Percy se petrificó, perdió todo el color y le temblaban los labios, como si estuviera murmurando algo para sí mismo. Tenía una expresión tensa en la cara y su mirada se volvió tan fija que supe que algo andaba mal. «Percy...» Percy estiró el brazo y apagó los focos. «Hay algo ahí fuera», susurró. No sé cómo describir el efecto que esas palabras tuvieron en mí. Se puede contar lo que alguien dijo, pero es difícil transmitir cómo lo dijo. Y la forma en que Percy pronunció ese «hay algo ahí fuera» hizo que un escalofrío me recorriera la espalda al instante. Estaba aterrorizado. Ahora solo se oía el sonido de nuestra respiración mientras ambos escudriñábamos la oscuridad total. Realmente había algo ahí. No podía verlo, pero podía sentirlo. Algo nos estaba observando. Nunca había experimentado nada igual. En aquel entonces yo era ateo, pero más tarde describiría esto como una experiencia religiosa. No tengo ni idea de lo que quise decir con eso. Estaba en shock. Ni yo mismo, joder, entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué es? Apenas reconocí mi propia voz, se había vuelto fina e infantil, como si de repente, en un instante, hubiera retrocedido a la infancia. Me aferré al brazo de Percy. ¿Qué hay ahí? Me giré hacia él. Estaba descompuesto. Estaba tan asustado que la expresión de su cara, su mirada, no solo ponía los pelos de punta, sino que te hacía estremecer. Las luces de los instrumentos proyectaban patrones sobre sus facciones. Las sombras devoraban su carne. Sus ojos estaban amarillos y vidriosos de terror. ¿Qué demonios podía asustar a un hombre como Percy? Era duro como el acero, a todas luces un adicto a la adrenalina, pero en ese momento parecía como si fuera de camino al patíbulo. Me giré de nuevo y me quedé mirando a través de la burbuja. La oscuridad era tan profunda que parecía devorar mis pensamientos. ¿Qué había ahí? ¿Por qué temblaba de ese terror incomprensible? Era como una premonición de muerte. Los haces de luz del segundo batiscafo cortaron la oscuridad pasando junto a nosotros. La máquina, ajeno a lo que nosotros sentíamos con tanta claridad, maniobraba intentando entender por qué nos habíamos detenido por completo. «Apaga las luces», susurró Percy con una voz ahogada por el pánico, y luego se inclinó de golpe y encendió el interruptor de la radio. «Abby, apaga tus putas luces», siseó. Pero ya era demasiado tarde. Los focos iluminaron algo en la oscuridad debajo de nosotros y hasta el día de mi muerte me arrepentiré de haber logrado distinguir lo que había allí. Desde entonces me persigue en mis sueños. He arruinado 3 matrimonios y he pasado por un ejército de terapeutas. He intentado suicidarme 3 veces y estoy enganchado a los opioides y al alcohol, y aún así no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Al principio pensé que estaba mirando una especie de disco luminoso de proporciones descomunales. Yo diría que era 3 veces el diámetro de nuestro batiscafo, es decir, unos 20 pies de ancho, unos 6 metros. Tenía una textura plateada, suave y ligeramente facetada. Unas franjas de luz irradiaban desde un círculo de negrura absoluta que se encontraba justo en el centro del disco. No puedo describir esa negrura. Era más oscura que la ausencia de luz. Era una puta ausencia de esperanza. 3 años antes de pegarse un tiro en la cabeza, Percy me llamó. Fue como mirar a la nada, me dijo. El cero absoluto. Me hizo pedazos la puta mente. Lloraba mientras hablaba. Estaba en un estado terrible. Su mujer lo había dejado. Sus hijos lo habían repudiado. Había perdido su casa, su trabajo, su dignidad. Y finalmente perdió las ganas de vivir. Nietzsche dijo una vez, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Eso es lo que sentí al mirar a ese círculo negro, como si me estuviera devolviendo la mirada. Lo vi quizás un segundo antes de que la máquina apagara los focos, pero en ese segundo hubo una eternidad. Fue la sensación de caer en un abismo, de ser devorado por la oscuridad, de volverse loco lentamente. Era un ojo. Ese disco con un círculo negro en medio era un puto ojo de 20 pies, 6 metros, de diámetro, y a día de hoy se me sigue poniendo la piel de gallina al recordarlo.
Ese ojo colosal mirándonos desde la oscuridad, y la intensidad de esa mirada estaba más allá de la comprensión humana. Era una inteligencia medida en eones. Era un mal más allá de las escrituras, más allá de la razón, y clavó su mirada inmemorial en nosotros, y fuimos maldecidos por él, marcados por él, destruidos por él. Que Dios nos ayude. Y entonces la máquina apagó los focos, y la oscuridad ocultó esa horrible visión, pero no el recuerdo de ella. Sentí una desesperación diferente a todo lo que había experimentado antes. Un terror negro inundó mi corazón. Ese ojo, Señor Jesús, cuán inmenso era el monstruo al que pertenecía ese ojo. Era algo bíblico. No necesitaba mirar a Percy para saber que sentía lo mismo. Ese ojo no pertenecía a una criatura racional o natural. No era nada del ámbito de la ciencia. Era un monstruo. Era la madre de todas las pesadillas por las que nuestros hijos se despiertan gritando. Y mientras pensaba en eso, Percy susurró: «Que la maldigan los que maldicen el día, los expertos en despertar a Leviatán». Y me sonó como si un hombre muerto estuviera citando las escrituras. Miré hacia la oscuridad frente a nosotros. Sabía que ese ojo seguía mirándonos, aunque ya no pudiera verlo. Sentía el peso aplastante de su mirada y estaba intoxicado de terror, emitiendo ruidos con la garganta, intentando hablar, pero las palabras no salían. Estaba atrapado. Quería huir y esconderme, pero sentado en un diminuto batiscafo a 1000 metros bajo el agua, no hay a dónde huir y no hay dónde esconderse. La radio crepitó. La máquina decía algo, pero yo no escuchaba. Seguía mirando a esa oscuridad impía. Algo se movía ahí abajo. Lo sentía, como si una montaña girara su antiguo rostro hacia nosotros. Sentí la aterradora gravedad de ese monstruo cuando se dio la vuelta, y las imágenes más macabras pasaron por mi cabeza. Fosas comunes con cuerpos que aún no estaban del todo muertos, un lobo mordiéndose la pata atrapada en un cepo, niños demacrados detrás de una valla de tela metálica, refugiados enredados en alambres de espino en las fronteras, gritando por ayuda. Me arrancaba el pelo y me golpeaba la cabeza, pero las imágenes se volvían cada vez más horribles y mi cerebro parecía un enorme coágulo de sangre palpitante. Oía a Percy aullar de dolor y terror. Oía mis propios gritos sonando como si vinieran a 1.000.000 de millas de distancia. Y de repente las imágenes desaparecieron de golpe. Solté un sollozo ahogado y, girándome hacia Percy, le grité: «¡Sácanos de aquí!». Él negó con la cabeza. «Mira», dijo. Algo apareció más adelante en la oscuridad. En el vacío de tinta se estaba abriendo una especie de grieta, de la que brotaba un resplandor ardiente, iluminando el océano a nuestro alrededor. Ante mis ojos, la grieta se hacía cada vez más y más ancha, hasta que se abrió a casi 100 pies, unos 30 metros, de ancho, o tal vez más. Ese resplandor ardiente, parecido a la lava, llenó todo mi campo de visión. Tenía el color del napalm y de los atardeceres posnucleares, y al mirar hacia ese abismo bostezante, juro por Dios, vi el infierno encarnado, lleno de incontables almas torturadas. Todos mis terapeutas dijeron que fue una alucinación, pero Percy y la máquina vieron exactamente lo mismo. La grieta se abría a una caverna de proporciones imposibles, tan inmensa que cabían cadenas montañosas enteras, y lagos de fuego, y ríos de sangre hirviendo, y lluvia fundida que caía ardiendo desde densas nubes de color amarillo azufre. Y vi multitudes desnudas, miles y miles de almas gritando que eran agarradas por enormes criaturas aladas y arrojadas a esos lagos de fuego. Las criaturas aladas tenían un aspecto espantoso, una especie de raza híbrida. Llevaban orcas y hierros de marcar, algunas tenían cabezas de pájaros y cuerpos de hombres, y otras eran monstruos reptilianos, pero todas ellas, lo sentía, estaban rebosantes de un odio negro hacia la humanidad. Percy gritaba rezando el Padre Nuestro, y recuerdo tener la boca abierta de par en par por el terror, con las lágrimas corriéndome por la cara, y luego esa horrible grieta se cerró lentamente. Y creo que fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que había estado mirando directamente a las fauces de esa criatura. No recuerdo cómo volvimos a la superficie.
Recuerdo que, en cuanto estuvimos a bordo del barco, tuvieron que esposarme a una litera en la enfermería. Gritaba, no podía parar. Me pusieron pañales, ni siquiera podía controlar mis esfínteres. Pasé 3 días en la enfermería, gritando y cagándome encima hasta quedarme en un estado de estupor total. La máquina se ahorcó una semana después de volver a casa. Lo encontró su mujer. Dejó una nota, una sola palabra en hebreo. Leviatán. Intento dejar esto atrás. Han pasado 6 años y me he quedado solo. Los días son algo mejores, pero espero aterrorizado a que caiga la noche, hundiéndome en el sueño de la misma manera que nos hundíamos en ese abismo, aterrorizado por lo que me espera en mis sueños. Nunca más volví al océano. Eso es todo por hoy. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Cuáles les gustaron más y por qué? Escríbanlo en los comentarios. Los leeré sin falta. Muchas gracias por ver. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Pero no me despido. Nos vemos y nos escuchamos en los próximos videos.